Buenos días. Mi nombre es Sabrina Torrejón Espinosa, soy la licenciada en enfermería del servicio de MAMIS, ¿no? Que es el módulo de atención al maltrato infantil y adolescente en salud. Entonces, el día de hoy les voy a exponer un tema muy interesante que es la violencia intrafamiliar y cómo lo vamos a ver desde la perspectiva de enfermería, ¿no? Porque son casos que se presentan en realidad a diario en el servicio. Empezamos con lo que es una pequeña definición de lo que es la violencia intrafamiliar o también llamada violencia familiar. No, entonces esta que va a ser, va a ser cualquier acción o conducta que va a causar muerte, daño, sufrimiento, sea físico, sexual o psicológico, en que se produce dentro del contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder por parte de un integrante a otro del mismo grupo familiar. Incluso acá nombro a los integrantes que están considerados dentro del grupo familiar, ¿no? O que se consideran según la ley número 30364, ¿no? Que posteriormente lo vamos a ver. Entonces, acá van a estar considerados los cónyuges, los convivientes, los ascendientes, abuelos, los descendientes, los hijos, los nietos y parientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad, que pueden ser los primos, sobrinos nietos, tíos abuelos. ¿No? Y también quienes habitan en el mismo hogar incluso, ¿no? Siempre y cuando no se consideren por medio de relaciones contractuales o laborales en sí que haya un acuerdo legal, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los tipos de violencia intrafamiliar que no se alejan mucho a cualquier tipo de violencia, solo que lo vemos dentro del contexto familiar, ¿no? Empezamos con lo que es la violencia física, que va a ser cualquier acción en la cual se agreda la integridad física de la persona. ¿No? Aquí lo vemos mediante la evaluación física, aunque hay algunos tipos de síntomas que no se pueden ver a simple vista, ¿no? Entonces aquí, dentro de la violencia física se consideran los empujones, las bofetadas, los golpes, patadas, quemaduras o agresiones con arma, ¿no? También lo que es la violencia psicológica. Aquí van a ser ciertas acciones que tienen como objeto causar temor, intimidación, justo directamente en conductas, pensamientos o sentimientos de la persona que está siendo agredida. Este tipo de violencia a veces es un poco difícil de detectar, por ello es que ser bastante exhaustivo al momento de la entrevista con la persona, no ver mucho lo que son sus gestos, aparte de la manifestación que ya te da. Dentro de la violencia psicológica podemos ver lo que es la intimidación, que puede ser por medio de miradas, gestos, lo que es la desvalorización, que es considerar a la persona como inútil, como que no es hábil, no es apta para hacer ciertas actividades. Lo que son las amenazas, ¿no? Amenazas de daño físico, de muerte, algún tipo de daño, o incluso intento de suicidio, ¿no? Por la otra persona. Por el agresor en este caso. La manipulación que se ve mucho en los niños, ¿no? A veces juzgarlos por su mal comportamiento, o incluso ponerlos como intermediario en un conflicto de pareja. Lo que es la indiferencia, el aislamiento que se da de hecho por el agresor y el privilegio sobre otra persona. Lo que es dentro de la violencia sexual es cualquier agresión dentro de la libertad sexual de la persona en la cual también se lesiona la dignidad de ella, ¿no? Como podemos considerar las relaciones sexuales forzosas que se ven dentro de la pareja sin su consentimiento, lo que es exhibicionismo, el abuso, el acoso dentro de la familia y posteriormente la violación, que también hay muchos casos que se presentan así. Y por último, lo que es la violencia patrimonial o económica, ¿no? Que como bien dice la definición, despojar, impedir algún acceso de un bien material que sirve para la manutención de la persona en cualquier integrante del grupo familiar. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Que la víctima dependa netamente de su agresor, ¿no? Por ello es que lo realiza. Entonces aquí vamos a mostrar algunas estadísticas globales a nivel mundial. Vemos que 400 millones de niños y niñas menores de 5 años, que se consideran que 6 de cada 10 dentro de este grupo de edad sufren habitualmente maltrato psicológico o castigo corporal o violencia física en casa, de los cuales de estos 400 son 330 millones que sufren de violencia física. Son más o menos aproximadamente el 83%. ¿No? De esos 400 millones que sufren de lo que es violencia física. Luego también uno de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o violencia sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida.
También lo que es la violencia contra niños, niñas y adolescentes, más que todo en América Latina y el Caribe, revela que casi 2 de cada 3 niños y adolescentes que los consideramos de 1 a 14 años en la región experimentan disciplina violenta en el hogar. No sé, acá ven el último punto que enfocó bastante México es porque es uno de los países que presentan mayores casos de lo que es violencia, ¿no? Dentro de la familia. Como vemos, en comparación del 2015 al 2022, en el número de casos ha habido un aumento de 112%. ¿No? Presentándose en el 2015 127.424 casos y en el 2022 270.546 casos. En lo que son las estadísticas nacionales, según el ENDES para el 2022, el 35.6% de las mujeres entre 15 a 49 años han sido víctimas de violencia familiar. En lo que es el año 2023, el 53.8% de las mujeres declararon ser víctimas en algún momento de violencia física, psicológica y sexual por su compañero o esposo, ¿no? Porcentaje menor al obtenido en el 2022, que fue un 55.7%. Y en lo que va del año, al menos el primer trimestre, se pueden observar que la mayoría de las denuncias que se han dado han sido en la región de Lima, siendo 24.616 casos, ¿no? Que se han declarado en las comisarías y en los distintos módulos, ¿no? Siguiéndole la región de Arequipa y en tercer puesto Piura. Aquí podemos ver una de las estadísticas, les voy a acercar para que lo puedan visualizar. Vemos que en comparación del 2008, cómo ha ido aumentando hasta el 2022. ¿No? Si bien vemos una subida o un aumento de los casos, vemos que en el 2020 se presentó una baja, que puede ser una cifra alentadora, pero lamentablemente no lo es así, ya que recordemos que en el 2020 fue la pandemia del COVID, en el cual estuvimos en una contención, cada uno en su hogar, la cuarentena, ¿no? Por el cual no teníamos un fácil acceso de repente a poder denunciar presencialmente, probablemente por llamada telefónica, sí, pero es muy difícil al vivir con su agresor el poder denunciar o el poder tener un poco de privacidad, ¿no? Por ello es que los casos bajaron y en los posteriores años fueron subiendo. Si nos percatamos del 2020 al 2022, hubo un aumento más o menos del 85%. Entonces, al ver estas cifras, nos preguntamos por qué es que pasa esto, ¿no? Si bien no hay una causa única, una causa común o principal, porque recordemos que la violencia no es justificada en ninguno de los casos, sí hay ciertos factores que pueden contribuir a que se dé o que haya un mayor riesgo de presentar violencia dentro de la familia. No partimos de los factores individuales, que principalmente son los antecedentes de abuso o una exposición a la violencia durante la infancia, ¿no? También lo que son problemas de salud mental. Probablemente algún tipo de trastorno que padezcan, trastorno límite de personalidad, depresión, ansiedad, lo que es el abuso de sustancias también es considerado aquí, que a veces ello hace que nosotros no podamos controlar ciertos impulsos, no podamos gestionar bien nuestras emociones. Entonces puede haber un riesgo de presentar violencia en la familia. Y lo que son las creencias de apoyo a la violencia, ¿no? Dentro de cada una de las personas. Algunos creemos de que la violencia es una manera de resolver algún tipo de conflicto. Luego de ello, vamos a lo que son los factores sociales, ¿no? Las normas sociales que condonan la violencia, porque aún hay ciertas comunidades que creen que la violencia está bien o debe estar presente o que es un medio de disciplina para los miembros de la familia. Lo que es la desigualdad de género, que hasta el día de hoy creo que lo seguimos luchando para que haya una igualdad tanto en el hombre como en la mujer, porque también existe un cierto grado de superioridad que desean los hombres frente a las mujeres y también las mujeres frente a los hombres, como es el machismo y el feminismo extremo, y no debería ser así. Por eso se pide igualdad de género. Lo que es el estrés económico, también el que haya pobreza, desempleo dentro de la familia, a veces genera una mayor tensión, un mayor estrés dentro de la familia. Y eso puede generar un mayor riesgo de esto. Y lo que es la falta de apoyo social, ¿no? Falta de apoyo de amistades, de familia. Y por último, lo que son los factores relacionales, o sea, la dinámica dentro de la relación de pareja, ¿no? Principalmente los conflictos de pareja en los cuales la razón o el motivo puede ser principalmente celos, control o el poder uno sobre el otro. ¿No? Lo que son también los problemas de comunicación, la escasez de las habilidades comunicativas para poder nosotros resolver conflictos de manera pacífica, que lamentablemente en algunos
grupos no se da. Y lo que es el desequilibrio de poder, ya sea poder económico, poder social o poder emocional. ¿No? Aquí podemos ver las consecuencias de la violencia en el caso de la víctima, ¿no? Que lo separamos dentro de físicos, psicológicos y sociales. Dentro de las consecuencias físicas para la víctima, de hecho, que van a ser los traumatismos, las heridas, las quemaduras, las infecciones de transmisión sexual que se dan, los embarazos de riesgo o los embarazos no deseados también dentro de la pareja y posteriormente la muerte, ¿no? Dentro de las consecuencias psicológicas, los trastornos, ¿no? Lo que es la ansiedad, la depresión, intentos de suicidio, los trastornos por somatización debido al trauma, lo que son también los abusos de sustancias y lo más común que presentan los pacientes, que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y por último, lo que son las consecuencias sociales, el aislamiento social, que en este caso puede ser también generado, es principalmente generado por la otra persona, pero posteriormente ya uno mismo considera de que debería ser así, ¿no? En algunos casos, el absentismo laboral y lo que pasa en cualquier tipo de violencia, la violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales consecuencias para el agresor? Definitivamente las consecuencias legales, la prisión, la condena, siempre y cuando se denuncie, ¿verdad? Lo que es también el riesgo de pérdida de familiares, principalmente de esposas e hijos. Justo ahí coloqué una imagen. De hecho, que al haber un caso de violencia, ya sea entre cónyuges dirigida a los hijos o a otro familiar, por lo menos el núcleo de la familia va a separarse, ¿no? Lo que es el sentimiento también de fracaso, frustración, comienzan las preguntas, el por qué pasó, por qué se dio, lo que es el aislamiento social que uno mismo lo genera y el rechazo familiar. ¿No? Entonces aquí les estoy mostrando una pequeña imagen de lo que es el proceso que lleva luego de que una víctima ya denuncia, ¿no? La violencia según la ley 30364 que les mencioné al inicio, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿No? Aquí voy a acercarles un poco para poder detallarles más o menos cómo es el proceso, ¿no? Principalmente vemos a la víctima que principalmente es la mujer. Vamos a tener en cuenta de que vamos a separar cierto grupo que es más vulnerable o que se han presentado en la mayoría de casos, que es la mujer, los niños, adolescentes, este, los adultos mayores y las personas con discapacidad, ¿no? Principalmente se presta atención a esas personas. Y lo que es el grupo familiar, que puede ser esposos, convivientes, parientes colaterales, personas que han procreado hijos que no requieren de un matrimonio o un vínculo en específico, ¿no? Y lo que es personas que habiten dentro del mismo hogar. Recordar que la denuncia no necesariamente lo debe hacer la víctima, también puede hacer alguien que esté presenciando esa violencia, ¿no? Pero lo colocamos abajo. Entonces, vemos que primero surge la denuncia de la violencia, que puede ser en cualquiera de sus tipos, de forma verbal o escrita, ¿no? Para ello pasa lo que es la Policía Nacional del Perú, en la Fiscalía de Familia, que es el Ministerio Público, pero luego estos son derivados a lo que es el Juzgado de Familia, ¿no? Que tienen un plazo de 24 horas para hacerlo. Luego de esto se va a generar la ficha de valoración y lo que son los certificados de salud, ¿no? Ya sea físico y mental, que se van a dar en establecimientos públicos o privados que son autorizados por el MINSA y se tiene un plazo de 72 horas para realizarlo. Luego se da lo que es la audiencia oral y aquí se van a determinar las medidas de protección y las medidas cautelares, ¿no? Contra el agresor y las medidas de protección para la víctima. Luego de ello pasa al Poder Judicial y al PNP, en el cual se hace un mapa de registro de víctimas y el canal de comunicación. Luego esto se remite al juez. Seguimos con la gráfica. Aquí vemos que pasa al fiscal penal y esto va a entrar en investigación, ¿no? Si bien se hace la denuncia, posteriormente se va a investigar qué es lo que realmente pasó, ¿no? Entonces aquí hay dos opciones. Se da la denuncia o se archiva el caso. En caso del archivado es un poco más corto, se van a cesar las medidas de protección y solo pasa como una queja de derecho. Cambio, cuando ya se genera la denuncia, o sea, luego de la investigación, pasan a lo que puede ser considerado como una falta, que pasa por un juez de paz letrado, o en los delitos, que es un juez penal, ¿no? Pasan por una sentencia en la cual, cuando es considerado como una falta, es un poco más corta, hay de forma absolutoria y condenatoria.
En absolutoria se da el cese de las medidas de protección y cautelares y en condenatoria se da una pena limitada de derechos, nada más, ¿no? Como lo vemos aquí. Bien, el caso de que sea considerado de hecho como delito, pasan una sentencia que también es absolutoria y condenatoria. Vemos que pasan varios procesos, ¿no? En el cual para saber realmente qué es lo que ha sucedido. Entonces, en la condenatoria vemos que hay dos, o bien la pena privativa de la libertad por completo, que ya es derivado al INPE, o bien la conversión de la pena privativa de la libertad, que son, pueden pasar por una multa o prestación de servicios a la comunidad. No ambas, en sus casos, pasan por una sala penal, ¿no? Esa es la diferencia con el anterior. Luego pasan por la Corte Suprema y ambos son registrados en el Ministerio Público, el Registro Único de Víctimas y Agresores. Entonces, aquí cómo es que va a intervenir enfermería, ¿no? Sabemos que la principal actividad de la enfermera va a ser el cuidado del paciente, velar por su salud. Entonces, para ello nosotros realizamos un plan de cuidados en el cual vamos a pasar por una valoración, planificación, ejecución y evaluación de la persona, el famoso PAE que nosotros llamamos, ¿no? Que es el proceso de atención en enfermería. Pero para ello nos basamos en ciertas teorías o modelos, ¿no? Que a lo largo de los años se han ido aplicando para poder evaluar correctamente a la persona y saber acerca de las necesidades que tiene, saber cómo abordarla. Entonces, para ello, nosotros como enfermería vamos a optar por el modelo de Virginia Henderson, que ella considera que todo ser humano tiene 14 necesidades fundamentales para lograr su estado de salud óptimo, ¿no? Para ello vemos que esta ha sido la que más se ha acercado cuando tenemos un caso de violencia porque se vulneran varias de las necesidades. Entonces, vamos a empezar por lo que es la valoración de de enfermería, ¿no? Aquí vamos a tener en cuenta ciertos criterios para la entrevista. También quería aconsejar algo a las colegas, es que se tenga lo posible de hacer una entrevista única, ¿no? Si bien eso lo aplicamos para lo que son niños o adolescentes, también en adultos, que es la revictimización, el no recordarle el trauma, también se debe ser considerado para adultos y en cualquier tipo de violencia. ¿No? Ya que al nosotros preguntarle en distintas ocasiones podemos revivirle el trauma y que ella pueda volver a pasar por eso y que pase algún tipo de crisis, generarle desconfianza de repente, ¿no? Entonces hay que intentar hacer eso. Bueno, como principal criterio es garantizar la confidencialidad a la persona. O sea, que la persona sepa de que lo que vamos a conversar va a quedar entre esta relación que es paciente profesional. ¿No? También darles tiempo necesario para la entrevista, no forzarlo a que nos diga todo en ese momento, sino que él tome su tiempo para poco a poco poder manifestarnos todo lo sucedido. Luego de ello también observar actitudes y estado emocional, ¿no? Lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Si ella no va a manifestar todo lo que ha pasado, también es muy importante verle su porte, su actitud, los gestos que da, los tipos de movimientos, ¿no? Podemos ahí incluso ver la atemorizada, un poco ansiosa, ¿no? Al momento de expresarnos todo lo sucedido. También lo que es facilitar la expresión de sentimientos, ¿no? No juzgarla, demostrar mucha empatía y expresarle claramente que la violencia no se justifica en ninguno de sus casos, que ella lo tenga muy claro. Por eso es muy importante la consejería que le damos al paciente. Muy importante creer en la persona. Nosotros como profesionales de salud tenemos que creerle a la víctima hasta última instancia, siempre y cuando se demuestre lo contrario, ¿no? Por ello es que han visto en la anterior diapositiva que pasa por varios filtros de investigación. Entonces, también ayudarle a ordenar sus ideas y que ella tome sus decisiones. Nosotros como profesionales no podemos exigir a la persona que haga una denuncia, no podemos exigirle que lo lleve de una manera o que tome una decisión. No, eso está en contra de nuestro código de ética en realidad, ¿no? Así que nosotros podemos brindarle las herramientas, la consejería, más ella con todo eso tiene que ya tomar su propia decisión, ¿no? Como dice, respetar al individuo, aceptar su elección y todo hecho que ella nos comunique, registrarlo en la historia clínica, ¿no? Que es un documento legal. Para esto, como enfermeras, sabemos de que partimos de nuestros diagnósticos de enfermería, ¿no? De acuerdo a la evaluación y de acuerdo
a la valoración subjetiva y objetiva, ¿no? Al momento de la entrevista con la paciente. Entonces, aquí podemos rescatar 4 diagnósticos que de hecho pueden variar para cada caso, pero por lo que he visto en la literatura, se han considerado estos 4 diagnósticos para la mayoría de casos. Entonces, principalmente podemos ver la negación ineficaz, ¿no? Relacionado con la situación actual de la violencia manifestado por la verbalización. La negación que siempre va a estar presente en algunos de los pacientes, en la mayoría en realidad, ¿no? El decir, no, no está siendo violento conmigo, es normal dentro de las parejas, o yo lo hice amargar, o no, no me pegó, no me insultó, yo lo hice enojar. Eso va a ser lo principal que se va a ver en la mayoría de los pacientes o de las víctimas de la violencia, ¿no? Lo que es también el riesgo de lesión relacionado con la situación actual de la violencia, ¿no? Mayormente se ve en la violencia física, que puede o no haber lesión. Entonces, lo que es también el temor, ¿no? Relacionado con la situación actual de la violencia, pero que puede ser manifestado en la verbalización e inquietud del paciente, ¿no? Como les mencioné en las anteriores diapositivas, es muy importante fijarnos en el lenguaje, tanto verbal como no verbal del paciente, porque sus palabras pueden decir una cosa, pero sus gestos o el porte que él tiene, la actitud que tiene al enfrentar, puede ser otra. Entonces nos puede dar mucha más información que incluso el que nos brinda el mismo paciente. Y por último, lo que es el aislamiento social, ¿no? Que se da a veces con uno mismo, con la familia, con las amistades, que ha sido en primer instancia impuesta por el agresor, pero posteriormente ya uno mismo lo da, ¿no? Entonces pasamos para lo que es la planificación, ¿no? Acá tenemos que realizar un plan adecuado para poder ayudar a la víctima. Primero, identificar personas de riesgo, ¿no? Las famosas medidas de protección, tanto para la víctima como para sus familiares, ¿no? En este caso, es a la mujer, a los hijos, si es al hombre, con todos sus hijos. También estar alerta ante cualquier demanda, petición de ayuda no expresada, ¿no? Vemos a veces de que hay personas que no necesariamente lo manifiestan, pero al ya realizar una demanda y no hablarlo, es como que indirectamente nos están diciendo que sí desea denunciar, pero que no tiene la seguridad o la confianza para poder realizarlo. Lo que es también estrategias de actuación con la víctima e hijos, ¿no? Como lo mencioné, las medidas de protección que se dan en el área legal, lo que es la identificación de trastornos psicopatológicos. Si bien nosotros no los vamos a diagnosticar, sí podemos dar ciertos indicios, ¿no? A realizarles algunas evaluaciones al momento de entrevistar al paciente. Y coordinar la actuación con un equipo multidisciplinario. Hay que recordar que las víctimas hay que darle una atención integral. Si bien nosotros como enfermería damos la consejería y vemos el cuidado de la persona, hay profesionales que pueden abarcar cada tipo de, cada campo, ¿no? En el caso de estas víctimas. Lo que es servicio social, brindarle las redes de apoyo, ¿no? Lo que son el INAVIF, la UPE, lo que es pediatría, pero en el caso de los niños, ¿no? Y lo que es psiquiatría, si es que hubiera presentándose algún tipo de trastorno mental. Y muy importante, registro de hechos de la historia clínica, nuestros procesos de atención a enfermería. Para la ejecución, primero es identificar las situaciones de riesgo, ¿no? Realizar un plan en el cual la paciente se sienta bien, lograr el bienestar de la paciente o que tenga una completa seguridad, ¿no? De que no le va a pasar nada o que no va a volver a pasar por este suceso, este trauma. También establecer diagnósticos, hacer el examen físico y psicológico por parte de los profesionales correspondientes, ¿no? Lo que es identificar trastornos psicopatológicos, como lo mencioné también en la planificación, derivar a otro personal de cuidado su institución de ser necesario, ¿no? Que eso ya parte también por el área de asistencia social, contactar a las redes de apoyo, dar información sobre los pasos legales, ¿no? De acuerdo a la ley 30364. Y lo que es importante, informar y buscar estrategias de protección. Entonces, para finalizar,
¿cómo podemos prevenir la violencia intrafamiliar? Si bien no vamos a encontrar una solución única, ya que la violencia ya es considerado como un problema de salud pública, hay ciertos factores que podemos mejorarlos y hacer que este índice o estas tasas tan altas de casos puedan poco a poco ir reduciéndose. ¿No? Empezamos con lo que es promover las relaciones saludables, ¿no? Las relaciones de pareja, la educación, educarles para habilidades sociales, habilidades comunicativas, resolución de conflictos y lo que es desafiar las normas sociales, ¿no? Lo que es tratar de romper los esquemas la de lo que es la desigualdad de género, la manipulación, lo que es el, la superioridad entre cada uno de los géneros, ¿no? Dentro de la misma familia. Dentro de la intervención temprana vemos los programas de prevención, ¿no? Tanto en adultos como en niños. En el caso de los escolares, los niños, los adolescentes, ver lo que es el acoso escolar, ¿no? Informarles acerca de ellos, cómo actuar ante eso, lo que es las relaciones en adolescentes, ¿no? Que lamentablemente empiezan a surgir un cambio. Lo que es el apoyo en la familia de riesgo también. Sí, incluso ahí podemos acercarnos y ver algunos flyers que se colocan debido al Ministerio de Salud de quiénes pueden denunciar y en qué lugares lo pueden realizar. Y por último, lo que son los cambios de políticas, ¿no? Fortalecer las leyes, ya que están estipuladas por el ministerio, mejorar el acceso a las redes de apoyo que cuentan líneas como el Chat 100, el programa Aurora, lo que es el MAMIS, ¿no? Como nosotros, en los cuales no solamente no es solamente es la última instancia, no después de ya realizar la denuncia, sino también vienen personas que no han denunciado previamente la violencia, pero desean un apoyo psicológico. Entonces nosotros vamos a brindar la consejería para no decirle a la persona de que debe o no denunciar porque es decisión de la misma, pero sí brindarle todas las facilidades o las herramientas para que ella pueda tomar esa decisión. Y lo que es abordar la desigualdad de género, ¿no? Que es muy importante y es que año tras año se está luchando. Aquí les dejé un poco algunos mensajes, ¿no? Debido a este tema que es muy importante y que día a día lamentablemente se presenta. Eh, yo soy testigo de ello. Son cerca de 3 a 4 casos que se presentan a diario, casos nuevos de violencia, cualquier tipo de violencia, sea sexual, familiar, que se presentan dentro o fuera de la familia. No, aquí vemos, las palabras lastiman igual que los golpes. A veces prestamos menos atención a la violencia psicológica antes que la física. Recordemos que en el ranking de violencia, la violencia física va en primera instancia al ser denunciada. Luego le sigue los casos de violencia psicológica, luego los casos de violencia sexual y por último la violencia económica y patrimonial. ¿No? También lo que es la educación es la vacuna contra la violencia. Lamentablemente, si nosotros normalizamos cualquier tipo de violencia, generamos que a la larga normalicemos ello y se repita el patrón de comportamiento. ¿No? Y por último, ¿dónde denuncio la violencia? Ahí les estoy mostrando algunos de los canales de atención que hay, ¿no? Que son las comisarías. Hay cerca de 52 comisarías conectadas de manera online con los juzgados de familia, ¿no? Las fiscalías de familia, los centros de emergencia mujer, que se encuentran en realidad en todos los distritos y en muchas de las regiones. Y de forma virtual, lo que es la línea 100, que es una atención de llamada a las 24 horas. Sí, eso sería todo. Muchas gracias.